Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por un día más de vida, por poder estar juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en torno a tu palabra, por, por ser tus hijos, Padre, por habernos llamado antes de la fundación del mundo y por poder tener este gran privilegio de que compartamos tu palabra, compartamos sobre nuestro Señor Jesucristo y veamos la intensidad y el poder que dejaste disponible para nosotros tus hijos, para que lo podamos aprovechar en nuestra vida y así llegar a ser cartas vivientes, leídas y conocidas por todos los hombres que nos rodean, a medida que creemos, Padre, que te amamos y manifestamos en lo más posible toda tu palabra en nuestro andar. Te doy gracias por la enseñanza de hoy, por la gente que está participando, por los que van a seguir participando, por abrir puertas, que tu palabra corra y prevalezca, por las grandes bendiciones que están ocurriendo en todas nuestras vidas, por tu gran amor hacia nosotros y por poder ser tan privilegiados de ser tus hijos. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Hoy vamos a seguir compartiendo, como la enseñanza pasada, acerca del amor de Dios, ya que es el ingrediente que le da el sabor o la potencia, o mejor dicho, los nutrientes a la vida del creyente para poder experimentar y manifestar el poder de Dios. Vamos a redarguir un par de cosas y corregir un par de cosas que hemos entendido mal. Y como título, como para darle un título a esta enseñanza, le puse como el amor de Dios y el amor a Dios es sanidad. Así que vamos a ir pasando a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. La enseñanza pasada vimos la potencia que recibimos en ese don de Espíritu Santo, que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y esas características espirituales que tiene ese amor de Dios cuando nosotros lo manifestamos en amor, ¿no es cierto? Vimos que la palabra de Dios es el mensaje amoroso de Dios hacia el ser humano. Si bien el amor de Dios es espiritual, convengamos que su palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que este mensaje es espiritual, netamente espiritual. Así que ahí viene la relación, ¿no es cierto?, con el amor de Dios, ¿no es cierto? Y el amor a Dios es algo que hacemos nosotros hacia Dios, a medida que renovamos nuestra mente, cuando comenzamos a conocer el poder de Dios, ¿no es cierto? Fíjense, el versículo 3 dice, capítulo 5, versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, difíciles, difíciles de hacer. Su palabra, sus mandamientos no son difíciles de cumplir al ser humano. El ser humano tiene la capacidad de guardar el amor, su mandamiento, de amar a Dios a medida que vive su palabra. Vimos que este mensaje de la palabra de Dios, que trata obviamente acerca de Jesucristo, produce en nuestra vida ese impulso a querer creerle a Dios. Creerle a Dios es amar a Dios, es la manifestación. El amor a Dios es lo que energiza mi creencia. Ese mensaje que yo guardé en mi corazón energiza e impulsa mi vida hacia adelante, a pesar de que el adversario a veces te ponga una pared o un obstáculo.
cómo yo debería guardar la palabra de Dios para poder amar lo mejor posible a Dios, como quien dice. Ahí un poquito más para atrás, quiero que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Poco a poco vamos a ir viendo y tratando todo este tema, porque todo lo que tenga que ver con la manifestación del poder de Dios, ese don que nosotros recibimos de parte de Dios por medio de nuestro Señor, tiene un absoluto impulso cuando amamos con el amor de Dios. Por eso nosotros vamos a enfocarnos, porque este es el eje de nuestra vida y lo que va a impulsar a que realmente tengamos frutos genuinos. Porque si hay algo que aprendimos, como compartimos en la enseñanza anterior, es que si vos querés frutos genuinos en tu vida, yo quiero frutos, yo debo hacer las cosas por amor a Dios. Porque eso es lo que trae fruto genuino a la vida del ser humano. El amor a Dios o la palabra de Dios nunca reduce, siempre produce en nuestra vida. Y ahora, ¿cómo yo guardo esta palabra en mi corazón? Capítulo 2 de 1 de Pedro, vamos a empezar en el 1, dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Se acuerda que habíamos hablado de empezar a desaprender, dejar esas malas costumbres para empezar a aprender nuevas costumbres? Tenemos que dejar esas cosas para poder aprender. Desead, dice el versículo 2, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjense, yo quiero leerle la versión Septuaginta de este versículo, que dice, cual recién nacido niños, lo racional, indolosa leche ansiad, a fin de que crezcáis en salud. ¿Cómo no repite? Repito esta versión de la Septuaginta. Sí. Cual recién nacidos niños, la racional, indolosa leche ansiad, a fin de que crezcáis en salud. Es tan tremendo este versículo, porque Dios trae la comparación del bebé que desea amamantarse de la leche materna de su madre. Y cuando el bebé empieza a molestarse, a llorar, y la mamá le da la teta y se calma, porque tiene el alimento, el nutriente y el calmante necesario para que ese chico tenga paz y tenga lo necesario para desarrollar su cuerpo. ¿Entienden? Esa palabra desear es tan, porque si ustedes notan, porque dice la palabra que nosotros tenemos que imitar a Dios, si ustedes notan cómo el chico desea, cómo llora por la leche materna, cómo busca la teta de la madre, como quien dice, así nosotros debemos desear la palabra de Dios cuando conocemos a Jesucristo. ¿Entienden? Nadie puede desear esta palabra si no conoce a Jesucristo. Por eso nosotros presentamos a Jesucristo. ¿Entienden? Presentamos a nuestro Señor Jesucristo. La Reina Valera dice para salvación. La Septuaginta dice para salud. Pero yo quiero leerles la palabra griega. Esta palabra salvación significa, que es la palabra griega sotería, con S, ¿no? Rescate o seguridad significa salud, salvación, liberación o libertad. ¡Qué maravilla! Tiene una raíz, tiene dos raíces esta palabra, y yo quiero que vean
Tan tremendo esto. La primera raíz es soter, que significa Cristo o Dios, de parte de Cristo o de parte de Dios. Claro, nuestra salvación, la completitud del hombre vino por la obra de nuestro Señor Jesucristo de parte de Dios. Libertador significa. O sea que cuando vos deseás esta leche espiritual no adulterada, deseás que nuestro Señor siga siendo el Señor de tu vida. De esa manera tenés que desear, para que sigamos creciendo en esta libertad, en este rescate, en esta seguridad, como traducen esto. También tiene otra raíz que se llama soso. Fíjense lo que significa: salvar, librar, proteger, hacer salvo, librar, misericordia, preservar, sanar, sano. Qué tremendo. Una sola palabra. Porque la palabra dice que cuando vos aceptás a nuestro Señor, lo confesás como Señor y creés que Dios lo resucitó de los muertos, pasás de vida a muerte, y esa es la De más muerte a vida. De muerte a vida, perdón. Y esa es la más gran sanidad que cualquier ser humano pueda dar. Absolutamente. ¿Entienden? Por eso nuestro Señor es el autor prácticamente de la manifestación del poder de Dios. Hoy todo el poder de Dios se manifiesta en el nombre de Jesucristo. Y si amamos a Dios, esto es lo que nosotros guardamos en nuestro corazón para manifestarlo en nuestra vida. ¿Entienden? Movernos con esa seguridad. No hay cosa mayor que nuestro Señor Jesucristo en esta vida. No hay obstáculo más grande que nuestro Señor Jesucristo en esta vida. Ahora, ¿cómo comienza esto a manifestar el poder de Dios? Vamos a ir a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Porque acá es cuando nosotros comenzamos con el amor de Dios. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Y fíjense, porque es tremendo esto, manifestar el poder de Dios. Uno habla de las maravillas de Dios, habla del gran misterio con Dios, habla de la magnificencia de su palabra. Eso es el hablar en lengua, que dice acá en el versículo 1, si yo hablase en lengua humana o angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Para mí, a mí no me sirve si yo realmente no estoy entendiendo lo que significa manifestar ese poder de Dios. Es prender la luz en las tinieblas. Es iluminar mi vida, la de mi familia y la de la comunidad que me nos rodea. Cada vez que estamos hablando en lengua, nosotros estamos manifestando el poder de Dios. Y si entendemos esto, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Y si aún más queremos entender y relacionar a nuestro Señor Jesucristo en el hablar en lengua, nosotros leemos en el capítulo 12, versículo 3, dice: pero hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahí vos estás manifestando en el nombre de Jesucristo correctamente el poder de Dios. Por eso es que se disipan las tinieblas, porque es manifestar en el nombre de Jesucristo el poder de Dios. Eso es lo que vos estás manifestando en lengua. De esa manera tenés que entender, y tengo que entender yo cada vez que hablo en lengua, qué sucede, porque sucede. ¿Entienden? Porque es la palabra de Dios, es el mensaje del amor de Dios. ¿Entienden? Por eso Pablo le dijo en el 31 del capítulo 12, procurad los dones mejores, que es asuntos espirituales mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y comienza a hablar del amor de Dios. ¿Entienden? Esto es algo tremendo,
Porque la palabra de Dios es la manifestación de Dios, del amor de Dios hacia el hombre. Y nosotros, al guardar esa palabra en nuestro corazón, amamos a Dios y ese amor nos impulsa a creer su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene esa potencia, está ahí ronroneando en nuestro corazón. Qué maravilla. Cada vez que vos estás pensando la palabra, meditando la palabra o entendiendo lo que estás haciendo cuando hablas en lengua, eso está y se está disipando las tinieblas, se está disipando las tinieblas. Cuanto más la aplico, más beneficio tengo. Yo no soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ustedes saben que ahora despacito vamos a empezar a redarguir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hemos mal interpretado ciertas cosas. Quiero que vayamos a 1 Corintios, Romanos capítulo 5, perdón. Romanos capítulo 5. A pesar de que tenemos tanto poder, en nosotros, debemos entender que la naturaleza del pecado que nos transmitió Adán tiene consecuencias en nuestra vida. Y vivimos en esas consecuencias porque ese don de Espíritu Santo es la garantía de que nosotros, cuando retorne nuestro Señor, esas consecuencias del pecado y esa naturaleza de pecado que tenemos en nuestra vida por el pecado de Adán se va a erradicar y nuestros cuerpos van a ser transformados a un cuerpo nuevo y semejante al de nuestro Señor. Fuera de la corrupción, fuera de todo lo que está mal, fuera de todo negatividad y consecuencia de este pecado. Pero primero Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron o todos fueron constituidos pecadores. ¿Me entienden? Y el pecado tiene consecuencias, te va debilitando. Nuestro cuerpo hoy en día, si bien es un cuerpo maravillosamente bueno de parte de Dios, se va deteriorando. Lo vamos a ver en la palabra. Y esto es algo que sucede. No somos Superman. ¿Entienden? Porque existe una doctrina que a muchos de nosotros nos hizo creer que podíamos llevarnos al mundo por delante. Y después vimos en la vida que esto no es así. Tal cual. Todavía el Dios de este mundo, vimos que el mundo entero está bajo ¿quién? Satanás. El maligno. Él tiene potestad. Nosotros fuimos hechos salvos, apartados, guardados, rescatados, y tenemos ese sello del don de Espíritu Santo que tiene la garantía de que vamos a ser totalmente sanos o libres cuando retorne nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Romanos 8. Romanos, Efesios y Tesalonicenses traen la doctrina a la iglesia de Cristo. Corintios, no. Corintios, Filipenses traen la redargución. Y Gálatas y Colosenses son fuertes porque traen una corrección a esa gente, como tal vez nosotros que en un momento pensamos que nos podíamos llevar el mundo por delante y tenemos tal vez 20 años pensando así y vemos que en la vida, bueno, la corrección es fuerte porque vos te acostumbraste a pensar así. Claro. Te acostumbraste a pensar así y no es así. ¿Entienden? La palabra de Dios nos enseña eso. El doctor Wilber creo que nunca transmitió eso, pero se malinterpretó ciertas enseñanzas de él.
Por eso en el versículo 26 Del 8. del 8 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en ¿qué? En nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una debilidad a causa del pecado, de la consecuencia del pecado. ¿Me entienden? Y el Espíritu intercede por nosotros. ¿Me entienden? Para que tengamos un buen pasar o tratar de pasar lo mejor posible en esta vida. Porque en esta vida todos nos vamos a dormir si nos retorna Jesucristo. Todos nos vamos a enfermar, todos nos vamos a debilitar. En más, esa palabra debilidad en griego, quiero compartirles algo, es la palabra astheneia. A-S-D-S-E-N-E-I-A. Astheneia. Debilitar. Debilidad. Y por implicación significa enfermedad. Moralmente fragilidad. Débil. Enfermo. ¿Por qué compartimos esto? Porque muchas veces hemos oído que aquel que está enfermo es porque no está creyendo. Esa es la doctrina, Sí, tal cual. que mamamos mucho. Y no es así. Quiero decirle que a esos que comparten eso, como tal vez yo en algún momento pensaba eso, porque obviamente que nos enseñaron eso, nos vamos a enfermar también. Y una enfermedad es una enfermedad. Vamos a agarrar por lo menos una gripe en esta vida. Nos vamos a debilitar, nos vamos a achacar, ¿me entienden? Y Dios sabe eso. Y por eso nos dio el don del Espíritu Santo, para que nos ayude en nuestra debilidad. Pero les digo que está disponible mejorar ante cualquier situación en el nombre de Jesucristo. Que tiene que haber un propósito. Uno tiene que buscar el propósito de Dios en uno cuando está pasando por un momento. Porque ahí está la clave. Porque Dios no hace nada al azar. ¿Entienden? Dios todo lo hace con un propósito, para que el bien sea común, no solo de la persona que va a recibir eso. El bien tiene que ser común. Y la clave es... Común para la iglesia. Común a la iglesia. Ajá. La clave es ese que leímos. Desechando toda injusticia, malicia, todas esas cosas mundanas. Vieron que leímos que el amor de Dios no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, no hace nada indebido. Con el amor de Dios vos podés empezar a eliminar todas esas cosas, ¿entendés? Y cuando se manifiesta el amor de Dios, se manifiesta el propósito de Dios y está disponible que ocurra. Y en tanto y cuando esto ocurre, tenemos el don del Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestras enfermedades, en nuestras angustias, en nuestras debilidades, en nuestras ansiedades. Oramos en lengua, le metemos pata a la oración en lengua, hablamos en lengua, dormidos si es posible, las 24 horas del día y de la noche también, porque es el poder de Dios. Y nosotros sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre. El doctor Will le enseñaba, que una vez le preguntó a un doctor, ¿cuál es la raíz de una enfermedad? Y un doctor medianamente honesto le dijo, nosotros vemos los síntomas de la enfermedad y podemos tratar la enfermedad con los medicamentos que sabemos a causa de la... Pero la raíz, y creemos que tiene raíz espiritual. La raíz de la enfermedad es espiritual, es a causa del pecado, ¿entiendes? Y de la potestad que tiene el maligno como el Dios de este mundo en esta vida. Esa es la verdad. Y nosotros tenemos que empezar a desentrañar esto, porque es lindo hablar de sanidad cuando vos estás sano, como decía el doctor Wilber. Ahora yo te quiero ver cuando vos estés enfermo, a ver si empezás a pronunciar
que Dios te sana, que Dios te cura, si tenés el valor de seguir adelante creyendo, porque hay que estar en esos zapatos. Vos te debilitás moralmente, dice la palabra. Vamos a ir a Salmo 41. Quiero que vean algo. Perdón, Salmo 103 primero. Salmo 103 primero. Vamos a leer esto antes de ir al Salmo 41. 141. 103. 103, versículo 41. No. No, 103. después vamos a ir al 41. Sí. Sí, sí. Todo pecado que yace en nosotros, que nosotros cometemos, lamentablemente la raíz es espiritual. ¿Entienden? Y no es una excusa, es la verdad. Sin embargo, hay muchos creyentes ya que, sabiendo esto, utilizan esto como una excusa para seguir pecando. Total, tiene raíz espiritual. ¿Entendés? No soy yo. No soy yo. ¿Entendés? Nada que ver. Como el político que ve que están robando, bueno, yo también, si total todos están robando, ¿qué voy a hacer la diferencia yo? No soy yo, es el gobierno que me obliga, ¿entendés? Eso es lo que pasa, pero en sí, todo pecado tiene una raíz espiritual. Y cuando acá la palabra dice, en el versículo 10, no ha hecho con nosotros Dios conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gracias a Dios. ¿Entendés? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él así alejó de su vista nuestras rebeliones. Dice, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Tenemos naturaleza pecaminosa. Nos vamos desgastando. Nos vamos gastando. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque es la consecuencia del pecado. Pero nosotros podemos tener un buen pasar en esta vida, o mejorar nuestro pasar, o tolerar el pasar con el poder de Dios. ¿Entienden? Que eso fue poco de lo que se nos enseñó. Nosotros podemos tolerar nuestro pasar con el poder de Dios, pero con el amor de Dios. Porque si no, soy como címbalo que retiñe, un metal que resuena. Yo tengo que desechar toda esa porquería de malicia, ira, maledicencia, irritaciones, envanecimientos, jactancias, mentiras. Hablan verdad cada uno con su prójimo, dice la palabra. Ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y no se refiere a las malas palabras. Absolutamente. No se refiere el texto a las malas palabras, sino a palabras corrompidas son las palabras que contradicen la palabra de Dios. Las palabras corruptas que contradicen la palabra de Dios. Las filosofías huecas que hablaba Pablo a Timoteo. ¿Entienden? La ciencia que contradice, los científicos que contradicen la palabra de Dios, porque la ciencia no contradice la palabra de Dios. ¿Entienden? De esa palabra corrompida. Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y seducidos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, generación de víboras. Era como decirle una mala palabra. Sepulcro blanqueado. Sepulcro blanqueado. Era como decirle una mala palabra. Le sacó a patadas del templo a todos los que estaban haciendo comercio. ¿Me entienden? Se enojaba nuestro Señor. ¿Pero por qué?
porque estaban deshonrando a Dios y a su palabra. Qué bárbaro. Y estaban utilizando su posición de líder para subyugar al pueblo, robar al pueblo y sacar su beneficio. Beneficio que en realidad era un engaño porque era un maleficio para su vida, porque era un engaño del diablo. Ninguno de esos líderes que usurpan al pueblo de Dios, a la familia de Dios, tienen un buen pasar en la vida, a pesar de que a los 5 sentidos tengan todo materialmente. Pero si entras en su familia, sus familias son un desastre. Así es. Son un desastre. Y ese es el engaño del adversario. ¿Entienden? Ahora sí, quiero que vayamos al Salmo 41, por favor. Quiero que... Qué tremendos son estos 3 primeros versículos. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el humilde. En el día malo lo librará Jehová, ese que piensa. Jehová lo guardará, versículo 2, y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de su dolor. Qué bárbaro. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Claro que sí. Todos los creyentes se enfermaban, o tenían dolor, o se lamentaban por algo, o se angustiaban por algo. Todos los creyentes, tarde o temprano, desde el más grande hasta el más chico, pasaban por esto, y pasan por esto. Hasta que retorne nuestro Señor, vamos a seguir pasando por esto. Pero Dios es el que muñe tu cama en el lecho de tu enfermedad. Y hoy nosotros tenemos ese poder de Dios en nosotros para aprovechar y estar preparados para ir a enfrentar eso que tarde o temprano nos va a tocar. Seamos realistas, porque esto es algo que sucede. ¿Entienden? No somos Superman. Me golpea y me duele. Te golpeo y te duele, por más que sea chiquitito. Te corta y te duele. ¿Entendés? Y es algo inevitable. Inevitable. A veces te duele el ojo, te duele la cabeza, no sabes por qué ni para qué. ¿Entendés? Te duele el tobillo, te duele la rodilla en algún momento, desde el más chico hasta el más grande. Te resfriás, te engripas, te enfermas de esto, te enfermas de aquello, tenés una enfermedad. ¿Cuántos creyentes hay que son hipertensos, diabéticos, que tienen una condición médica difícil y no creen? No tiene nada que ver la creencia. Quiero decirle que eso es la consecuencia del pecado que está en nosotros, pero que a todos esos creyentes tienen la oportunidad de creer para sostener eso y superar eso si es posible, si es la voluntad de nuestro amado Padre. Pero si no, lo pueden sobrellevar. Claro que sí, con el poder de Dios lo puedes sobrellevar y bien sobrellevar. Y no es nada indigno tener una condición así, porque a todos nos va a pasar. Indigno es creer que uno no está creyendo, o hacer creer a alguien que uno no está creyendo. Condenar a alguien. ¿Me entienden? Condenar a alguien es indigno. Nosotros, como decía Pablo, al judío me he hecho como judío, al gentil como gentil, a todo me he hecho de todo para que de todos modos gane alguno. Qué maravilla. Tal vez aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de estar bien físicamente hoy, debemos amorosamente ponernos en la condición de ese que está mal y de allá abajo tratar de remarla con él, con la palabra de Dios y el amor de Dios. Hablar de que Jesucristo es sanidad.
que la salvación trajo salud, trajo sanidad, te completó. Inspirarle a esa persona porque es la palabra de Dios la que te inspira. Que la palabra de Dios produzca eso. Que realmente tiene la capacidad de vivificar, revitalizar, restaurar y sanar. Fíjense, Salmo 107, por favor. Vamos a empezar entrando en este tema poco a poco de la sanidad e ir creciendo en esta manifestación, porque hay mucha mala enseñanza y todo tiene que ver con el amor de Dios. Van a ver que el amor de Dios nunca deja de ser, como dice la palabra, y de los tres, la fe y la esperanza y el amor, el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es lo que te sana, te revitaliza y te hace aguantar en esta vida, porque tenemos que aguantar todo a este maligno. Salmo 107, versículo 17 dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Y bueno, ¿y quién no se equivocó nunca? ¿Y quién no metió nunca la pata? ¿Y quién no hizo pecado adrede? Como dijo Jesucristo, que arroje la primera piedra aquel que no haya cometido pecado. Sí, es a causa de, tal vez, nuestra incredulidad, sí, a veces sí. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero ahí mismo clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y ¿qué dice? Los sanó y los libró de su ruina. Y eran siervos y no tenían a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros lo tenemos todos los días de nuestra vida, con nosotros de parte de Dios. Y tenemos el poder de Dios para manifestar. Si a ellos les respondió, mucho más a nosotros. Esto es lo que tenemos que compartir para levantar a los que están enfermos. Y no condenar. Y aún así, no todos se van a levantar. Y no porque no se levantan, vos le vas a condenar, yo le voy a condenar. Más vale, vamos y le arreglamos la almohada, le tapamos, le acomodamos, le mullimos la cama para que estén más cómodos. Tratamos de que tengan un buen pasar, ¿entienden? Porque eso es lo que logró Jesucristo para cada uno de nosotros. Y esa es la voluntad de Dios, ¿entienden? Para eso Dios entregó a su Hijo, por nosotros. Por eso Él dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que si nosotros queremos ser amigos de nuestro Señor Jesucristo, dejemos estas cosas, desaprendamos, ¿no?, de estas cosas y aprendamos la palabra de Dios para poder amar a Dios y recién ahí amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Recién a mí. Porque si hay una gran verdad que el que sustenta y cuida a la iglesia, no somos nosotros, es nuestro Señor. Fíjense en Efesios capítulo 5. Esta palabra enfermedad, antes de ir en el Salmo 41.3, es la palabra griega jolí, jolí, cada kilo J-O-I, que significa dolencia, ansiedad, calamidad, enfermedad, enfermo, miseria, dolor, quebranto. ¿Qué es lo que pasa a una persona cuando se enferma? Que tiene una raíz hebrea que se llama Kajalá, K-J-A-L-A, con acento en la última A, que significa gastado, desgaste o desgastado, estar débil, enfermo, afligido o enfermarse. ¿Entiendes? Ningún creyente va a dejar de enfermarse en esta vida, en algún momento de su vida.
Esa es la verdad. Hace un tiempo un creyente, un hermano en Cristo enseñó, es lindo hablarle de todo lo bueno de Dios a la gente, pero cuando se trata de aquello que tenemos que hacer un esfuerzo para creer de lo que no es tan bueno tal vez para nosotros, y él compartía sobre las deudas tal vez. Y la palabra dice, no vaya a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros. Es lindo que la gracia de Dios recibimos, pero y a ese que debe, ¿por qué no le devolver? Tenemos que decirle, porque ¿sabe qué? Yo me estoy mintiendo a mí mismo. Y en algún momento voy a tener una consecuencia por eso. Y por más que me duela a mí, dale, eso es lo correcto. A veces lo correcto no es tan lindo, pero es lo correcto. Lo correcto es la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo, y eso es sanidad. ¿Entienden? Eso es lo que te mantiene en una salud espiritual, mental, física y material continua. Y por eso es lindo hablar de que en el nombre de Jesucristo vos te vas a sanar y esto que aquello, pero a veces es difícil compartir estas cosas, y muchos creyentes obviaron de compartir estas cosas porque como que se avergüenzan. ¿Viste? Quiero decirle que la palabra dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y en esta vida, nos guste o no nos guste, nos vamos a enfermar, nos vamos a gastar, nos vamos a debilitar, nos vamos a afligir, pero tenemos el poder de Dios, tenemos el amor de Dios, tenemos el cuerpo de Cristo y podemos sobrellevar esto de la mejor manera, y muchos pueden superar esto y tener un mejor pasar. Y si no superan, también pueden tener un mejor pasar. ¿Entienden? Hay muchas cosas que no entendemos, pero en parte conocemos y en parte profetizamos, pero sabemos que Dios va a responder, que Dios ya respondió. Y el que sustenta y cuida a la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios 5. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y 1 Corintios 12, y esto es lo que debería pasar, ahora 12, versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Eso amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esa es la voluntad de Dios. Y vamos a padecer todo en algún momento. Y todo en algún momento vamos a recibir honra. Y todo nos vamos a honrar y vamos a glorificar en esta vida. Y todo en algún momento vamos a tener que sostenernos uno a otro, porque no somos Superman, lamentablemente. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que a Dios le importa mucho cada miembro en particular. Él creó el cuerpo de Cristo. Esa es la nueva creación. El cuerpo de Cristo es la nueva creación de Dios. Somos hechura suya, creados según Dios para buenas obras. Dice, estas son las buenas obras. Acompañarnos en todo momento y en todo lugar lo más posible, dentro de todas nuestras posibilidades. Y a Dios le valió su Hijo cada miembro. Así que nosotros no somos nadie para decir, ese no está creyendo. Totalmente. Ese está creyendo, yo estoy creyendo. Capaz que cree más que yo, pero ¿qué pasa? Tenemos una debilidad por consecuencia del pecado. Eso es lo que ocurre en esta vida.
Y es muy lindo hablar de todo lo bueno de Dios. Pero Dios también te dice lo que te va a pasar en esta vida. Pero te ayuda a que vos sobrelleve eso, que tal vez te pase o no, lo mejor posible en esta vida. Sabiendo que en la venidera eso nunca más va a ocurrir. Nosotros fuimos hechos libres de todas esas cosas. Ya. Dios es atemporal, para Dios ya sucedió ya. Nosotros que vivimos en este tiempo, estamos, pero para Dios ya se cumplió ya. Por eso Él dice, nos bendijo en tiempo pasado, para Dios. Nosotros estamos bendecidos, nosotros ya estamos completos en Él, nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, con nuestro Señor Jesucristo, y debajo nuestro está todo. Para Dios eso ya es así, y va a ocurrir porque es su palabra, ¿entiendes? De esa manera nosotros tenemos que pensar, porque eso es lo que nos ayuda a pasar los malos momentos, porque van a haber malos momentos, ¿entienden? Pero también van a haber buenos, ¿no? En el nombre de Jesucristo van a haber buenos. Hay frutos, Dios se manifiesta en la vida a veces de mucha gente de diferentes maneras que te ayudan a ver. Hay cosas que no pueden negar, como mejora la vida de uno, mejora la vida de la familia, mejora la sociedad, se manifiesta y es como que se va expandiendo. Mientras nos mantengamos en sintonía con Dios, por medio de nuestro Señor y con nuestro Señor de parte de Dios, en estas cosas se va a expandir y va a crecer, y la palabra de Dios va a correr y va a crecer y prevalecer, como dice en Hechos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, y señales, prodigios y maravillas van a ocurrir a medida que nuestro Señor añade a los que han de ser salvos. Así que amén por esto. Amén. Y cerramos con una oración. ¿Querés orar, Lucía, por favor? Sí, claro. Amado y poderoso Padre, te damos toda la gloria y la honra, te amamos y glorificamos, Padre Santo, y a tu amado Hijo Jesucristo, nuestro único y bendito Señor y Salvador. Gracias por esta palabra, por tu palabra que llena nuestros corazones de gozo, de claridad, de sanidad, de liberación, Padre. Gracias por quitar la venda de nuestros ojos cada día más. Gracias porque no hay ningún lugar mejor en esta vida que estar a tu lado, estar bajo tu protección, que disfrutar de los logros de nuestro Señor Jesucristo y conocer su sacrificio y su entrega. Gracias, Padre, por este privilegio de ser llamados hijos tuyos, de pertenecer a tu bendita familia, porque realmente es un privilegio, Padre, y eso tenemos que arraigar a nuestros corazones y valorar. Gracias por tu palabra hermosa, gracias por nuestro regreso a casa, por los que no han podido venir, por cada hijo tuyo en cada rincón de este planeta, porque donde un hijo tuyo está, ahí estás vos en Cristo en él. Gracias, Padre, por todo, en el poderoso y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén.